tenemos en esta plataforma al coronel Juan Carlos Liendo O'Connor, exdirector de inteligencia, que nos dará su punto de vista respecto a la democracia en Venezuela y cuál es el peligro que puede implicar para el Perú que permanezca la dictadura de Nicolás Maduro frente a la democracia que está obviamente en riesgo, en peligro. Muy buenos días, estimado coronel, un gusto tenerlo en la plataforma de ILAT. Gracias. Mariela, la situación en Venezuela sigue siendo muy complicada, ¿no? Eso en razón a la controversia electoral producida en julio del 2024, donde el gobierno de Venezuela no ha podido justificar elecciones libres y transparentes y son cuestionadas por muchos países en el ámbito internacional, aparte de la situación interna, ¿no? Esta situación de deslegitimidad del gobierno que está por asumir ahora el 10 de enero se ve agravada por dos consideraciones, ¿no? Por el incremento de la represión política interna, la persecución a líderes de oposición o activistas que están en contra del gobierno de Maduro y con las movilizaciones populares de protesta frente a un gobierno totalmente ineficiente y corrupto. Las consecuencias directas de ello sobre la región se proyectan sobre la región de manera general y sobre el Perú de manera particular, ¿no? Sobre la región, los efectos de la inestabilidad política en Venezuela representan tienen un impacto hemisférico por la presencia de potencias extracontinentales como Rusia, China e Irán, que reconocen a Venezuela, así como una cadena de países locales como Cuba, Nicaragua, Honduras, Bolivia, que también reconocen al presidente Maduro. O sea, hay una situación de inestabilidad política regional. La posición de Brasil sigue siendo media ambigua, tiene sus razones, y la posición de Colombia también, en razón a la condición de país fronterizo, ¿no? También la proyección de incremento de migraciones masivas. Y todo esto configura en el escenario externo relaciones diplomáticas tensas que involucran al gobierno peruano. O sea, la región se parte y se polariza con los sucesos en Venezuela. Y por último, los efectos locales. El Perú no es ajeno a los fenómenos de Venezuela, porque tenemos aquí en el Perú más de 1,5 millones, cifras de 1.600.000, 700.000 venezolanos que siguen llegando al Perú a través, la gran mayoría, más del 60%, a través de migraciones ilegales que generan un problema humanitario, un problema de gestión pública y un problema de crimen transnacional organizado, porque las migraciones masivas están acompañadas de la expansión del crimen organizado en la región. En el Perú se convierte en el segundo país de mayor recepción de venezolanos y el mayor país de tránsito hacia Argentina, Chile, Bolivia y también algunas regiones de Brasil. Esto sin considerar la migración o movimientos migratorios complicados, no solo de venezolanos, también de haitianos, cubanos y también de afganos o pakistaníes. O sea, el problema de la migración desborda el control de los gobiernos. Y por último, ¿no? Esta presencia de venezolanos, la migración, la presencia de venezolanos y la presencia del crimen del Tren del Agua definitivamente va a tener repercusiones políticas en nuestro proceso electoral, porque la proyección política de la inestabilidad en Venezuela va acompañada de influencia sobre partidos de izquierda. Recordamos que tenemos congresistas peruanos que han ido a reconocer al gobierno de Maduro con mucho dinero de economía ilegal del crimen para afectar a las elecciones. Entonces, una posición del gobierno peruano débil, dubitativa y sin una institucionalidad fuerte, no va a hacer sufrir los efectos de la escalada de la deslegitimidad del tema venezolano, del gobierno venezolano, y sus efectos internacionales y especialmente de la región sobre el Perú. El panorama con Venezuela sigue siendo complicado y necesario de atenderse de manera urgente con una visión proactiva, preventiva. Eso es lo que nos espera, Mariela. Realmente es preocupante este escenario porque vemos pues que sería muy difícil
sacarlo a Nicolás Maduro con toda la dictadura enquistada ahí, con respaldo de una fuerza militar comprada y como con respaldo de gobiernos como el de Irán, Rusia, China, definitivamente es, se ve que es muy difícil que él salga del poder y eso implica también un peligro en sí para la región. Pero nosotros tenemos que ver justamente temas de seguridad y defensa nacional. Vemos también la inmigración masiva, no solo de venezolanos, sino también de cubanos, y cubanos que supuestamente son médicos, otros que no, pero están viniendo en cantidad. ¿De qué manera esto es un peligro para la seguridad nacional, pero también para el orden democrático de nuestro país? Porque obviamente el mayor temor es que este cáncer comunista pretenda pues poner a sus líderes en el Congreso y también en los gobiernos locales, regionales e incluso en la presidencia. ¿Qué podemos hacer nosotros, quienes defendemos la democracia, para vacunarnos, un poco decirlo así, y poder enfrentar este peligro para la estabilidad democrática de nuestro país? A ver, Mariela, yo soy totalmente, tengo una visión negativa de la democracia peruana, porque no solamente es débil, es una democracia débil y corrupta, donde el sello de la democracia peruana está marcada por el oportunismo político. Pero en todo caso, para entender los efectos y qué podemos hacer, necesitamos comprender el factor transversal de por dónde discurre los efectos de esta presencia bolivariana sobre la región. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí hay que tener bien claro que gobiernos como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, se sostienen sobre economías ilegales. O sea, la estructura del Estado corre con economías que no pueden hacer comercio internacional, exportaciones, importaciones, porque no tienen una base económica de producción. Tienen economías ilegales del narcotráfico y la minería ilegal. Entonces, más allá de la ideología comunista, que hoy es una excusa, el verdadero poder de esa influencia venezolana se basa en la fortaleza de las estructuras de economías ilegales en la región, enganchadas con países como Rusia, China e Irán, que son los que se articulan a través de las economías. Entonces, en el Perú es un país sui generis, donde también en el Perú existe una economía ilegal propia de la dinámica del narcotráfico y de la minería ilegal en el Perú. La naturaleza del problema no es que la democracia peruana esté amenazada, sino que la democracia peruana, entre comillas, ya está siendo cooptada por la minería ilegal y por el narcotráfico, principalmente en las zonas de producción minera y de narcotráfico al interior del país, con bancadas en el Congreso. Esto es un tema, un hecho concreto y real. O sea, la dimensión de interacción del Perú en términos al tema venezolano y al tema del eje rojo, que más es un eje rojo oportunista, se basa sobre estructuras de economía ilegal. Entonces, el desafío verdadero a la democracia peruana es cómo el poder se relaciona con esta economía ilegal para no causar daño a la justicia, a la estabilidad política y al desarrollo del Perú. Porque el Perú es el país que tiene la moneda más fuerte de la región a pesar de la inestabilidad política y a pesar de la economía ilegal. Entonces, las personas Exacto. que se involucran con el poder tienen que tener en cuenta los efectos políticos de la economía ilegal y su relacionamiento con movimientos fuera del país que pueden perjudicar al Perú. Y aquí doy un ejemplo. ¿A qué podemos estar alerta? Por ejemplo, si la izquierda de la naturaleza de Dina Boluarte o de Castillo o cualquier izquierda toma el poder, se va a alinear políticamente con las economías ilegales de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras y Bolivia. Entonces es un hecho concreto. Si la izquierda en el Perú gana las elecciones, el Perú se convierte parte de estos satélites de economía ilegal. Por eso es necesario, ahí viene cómo defendemos la democracia, la libertad y el espíritu de justicia para no caer en un régimen autoritario, porque va a ser, si viene un régimen de izquierda, va a ser autoritario totalmente. Entonces,
los grupos que no están de izquierda tienen que hacer una política de sentido común, de colocar al frente candidatos, no solamente con carácter, sino con un perfil político de honestidad y eficiencia para pelear contra este avance Sí, político pues, de socialismo latinoamericano. Se disfraza de socialismo latinoamericano, pero que en la práctica son políticos de las economías ilegales del continente. Ellos no pueden copar al Perú, porque las consecuencias serían que el Perú se convierta en un nuevo tipo de México, un nuevo tipo de Colombia, ¿no? Y el fracaso del colapso sí. económico como el gobierno de Bolivia. Y entonces, en este punto, me pongo a pensar, si por un lado, como usted señala, hay una participación del gobierno chino en la dictadura venezolana, tenemos por otro lado el BRICS con Brasil, que forma parte de este bloque, y obviamente China también forma parte de este bloque. Tenemos a China invirtiendo fuertemente en recursos geoestratégicos en el Perú. ¿Cuán peligrosa puede ser para nuestra democracia tener un exceso de participación de China en nuestra economía y cómo podemos equilibrar, buscar el equilibrio para que nuestra soberanía no esté en peligro, que de acuerdo a la lectura puede estarlo frente a esta situación geopolítica que estamos viviendo? A ver, la situación geopolítica es complicadísima, conforme lo estamos describiendo, pero hay que tener en cuenta que el problema clave no es China. O sea, es China, pero no es China. Digamos, ¿por qué no es China el problema clave para el Perú? Porque los chinos tienen una potencia económica y geopolítica global a la cual nosotros no podemos anular o enfrentar. El principal problema es la debilidad de los políticos peruanos. O sea, para enfrentar esta crítica situación geopolítica regional y mundial, no, y no ser un país débil, que perdamos soberanía, que profundicemos la polarización interna, que se pierda la economía, no depende básicamente de los actores externos, depende de la fortaleza del gobierno local peruano. Si vamos a tener más políticos oportunistas, ni siquiera mediocres, ¿ah? Políticos oportunistas, ignorantes, que solo entran al gobierno para agarrar dinero de las arcas del Estado, entonces vamos a ser arrasados por los desafíos geopolíticos. Aquí lo que se necesita es un Ujú. gobierno nuevo, vigoroso y fuerte, para que sepa navegar en aguas turbias. No manejamos la tormenta, no manejamos los vientos, no manejamos las olas. Pues se necesita alguien con capacidad y carácter para enfrentar esta nueva circunstancia y te doy los ejemplos. Uno, por decir, Brasil, que es un país mucho más potente que el nuestro, está alineado con los BRICS. Exacto. Está alineado con los BRICS y no desafía al gobierno de Venezuela porque sus intereses nacionales ya no puede desafiar a Venezuela porque estaría desafiando al orden que apunta a ser parte de los BRICS. Aparte que Exacto. el 30% de la energía eléctrica, hasta un poco más, nos hablan del 40% de la energía eléctrica del norte de Brasil depende de Venezuela. Entonces Brasil no Mm. se va a enfrentar a Venezuela. Colombia tiene problemas con la FARC, migración ilegal, contrabando, delincuencia en la frontera con Venezuela, entre Colombia y Venezuela. Es la frontera más amplia que tiene Colombia y Colombia no se va a enfrentar con Venezuela. Estoy dando unos ejemplos, ¿ah? Ya. Ujú, claro. China tiene la potencia económica y geopolítica para ejercer su influencia adecuándose a los actores locales y no generar conflicto. Eso es un tema importante. El gobierno de Trump aparece con una máscara de ofensiva que tal vez disfrace la debilidad y su pérdida de influencia política. Entonces, los efectos de los problemas geopolíticos mundiales, regionales, subregionales sobre el Perú nos afectan en la medida de la calidad de nuestro próximo gobierno. Si tenemos gobiernos de oportunistas, ladrones, incompetentes, estamos perdidos. Entonces, para defender la democracia, simplemente tenemos que elegir a los mejores y
que todos aquellos protagonistas que quieran hacer su propio partido de los 70 que hay, ya van 40 candidatos a la presidencia, bueno, de ahí tienen que aliarse e integrarse los más capaces y los más potentes para formar una plataforma común, una plataforma de sentido común patriótico, para hacer frente a todos estos problemas. Yo creo que por ahí va el asunto, Mariela. Claro, y ahí un poco yendo más a la situación geopolítica del Perú, ¿qué opina usted del pacto militar que ha suscrito Chile con China y, si más no me equivoco, también Bolivia con China? Vemos que por todos lados nuestras fronteras están rodeadas también con esta fuerte influencia y nos preguntamos hasta qué punto como democracia podemos sostener nuestra soberanía nacional. Eso es básicamente un tema fundamental porque evidentemente nos vemos pues de alguna manera en alguna percepción sobrepasados por esta imponente presencia china. Sí, bueno, China ya tiene una imponente presencia en toda la región porque es el primer socio comercial de toda América Latina. Pero Así es. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia financiera de la región. Entonces, China tiene el comercio, Estados Unidos tiene las inversiones, o sea, el flujo monetario con el dólar se regula desde Estados Unidos, ¿no? A ver, en América Latina, en Hispanoamérica, cada país está bailando con su propio pañuelo. Y en temas de seguridad, para poder sobrevivir, están jugando a potenciar sus sistemas de armas. El Perú lo está haciendo en forma tardía, lo está haciendo con desventaja y en forma incompleta. Ujú. Lamentablemente estamos ingresando a un periodo de turbulencia, de incertidumbre y de interdependencia compleja en la región. Si no tenemos capacidad militar disuasiva, estamos jugando con una seria desventaja, ¿no? Claro que sí. Estamos viviendo los efectos de un desarme unilateral promovido por la ideología caviar desde hace 25 años, que sigue Exacto. obstaculizando la adquisición de equipos para nuestra defensa. Al mismo tiempo tenemos estructuralmente un sistema de Estado corrupto y políticos oportunistas débiles involucrados en escándalos mundanos y hasta criminales. O sea, la Así situación es. es complicada, ¿no? Así Luego, es. Y las características históricas del Perú, su potencia de recursos, su potencia geográfica y su estructura demográfica, todavía lo hacen un país importante, pero así es. estamos condicionados a ser un país importante y fuerte, serio, respetado y Así es. respetable. Mientras eso no se alcance, vamos a estar a merced de las bandas criminales, de los intereses de potencias extracontinentales o de países locales como Bolivia, mira lo que digo, o sea, intereses locales como Bolivia, Chile, Argentina, Colombia y Brasil, que sí tienen un rombo político, mientras Perú no tiene ninguno. Ese es el gran problema. Eso es lamentable y esperemos pues que el próximo gobierno pueda enmendar la plana. Para ir concluyendo, este coronel, ¿cuál es el factor clave para defender nuestra democracia? Y este es un mensaje para todos los peruanos que lo están escuchando, aquellos que estamos convencidos y comprometidos con la lucha democrática del Perú. El factor clave es que se logre alcanzar el liderazgo suficiente para articular una propuesta electoral seria, confiable, potente, con coraje, con capacidad profesional y hacerse cargo del gobierno. Estamos a ese nivel. La solución y el enfrentamiento de las circunstancias geopolíticas, de las circunstancias de inestabilidad política interna, de colapso del sistema judicial, del colapso del sistema de seguridad nacional y de seguridad interior, pasan necesariamente por un nuevo tipo de liderazgo político. La clave es desarrollar un nuevo tipo de liderazgo político alejado de todos los políticos tradicionales que son responsables de esta crisis. Yo creo que por ahí va el asunto, Mariela. Si lo hacemos, el Perú no solamente tiene una oportunidad, sino tiene el espacio suficiente para ser un país respetado, respetable, que genere prosperidad en su población, que permita vivir en una zona en paz, con decoro y dignidad. Hay esa posibilidad. Y es un desafío Muchas de tipo gracias. político.
Claro que sí. Muchas gracias, coronel. Realmente es un compromiso patriota que todos los que amamos la democracia debemos asumir por el Perú y aspirando siempre al desarrollo de nuestro país. Muy buenos días y muchas gracias por su participación. Buenos días, Mariela. Siempre un gusto. Gracias. Con esto concluimos este importante conversatorio desde la plataforma de ILAD, siempre comprometidos con la defensa de la democracia y la institucionalidad del orden nacional en el Perú. Muy buenos días.